Bienvenidos. Continuemos con la revisión de las causales que ponen término al contrato de trabajo. Ya hemos revisado el artículo 159, 160 y 161. En esta oportunidad nos corresponde el artículo 161 bis, 163 bis y el artículo 171. Iniciemos la revisión de estos artículos. El artículo 161 también es una causal de término de la relación contractual. Y en este caso tiene dos incisos. En el inciso número 1 está el siempre y más conocido acción de término de contrato, que es necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Pero siempre y cuando sean originadas o deriven producto de una racionalización o modernización de la empresa, que tendría que justificar por qué tengo que racionalizar, en este caso jibarizar mi organización por un cambio de los procesos debido a esta racionalización organizacional o modernización de mis procesos por la incorporación de nuevas tecnologías que aumentan el nivel de productividad de las mismas y debo, en este caso, desprenderme de uno o más trabajadores que no cumplen con las condiciones para operar la nueva maquinaria o dentro del rediseño del proceso. Si ya me salgo dentro de lo que sería la organización, serían los cambios en las condiciones de mercado o de la economía. Por ejemplo, el precio del dólar. Si mis costos están indexados directamente a lo que es el dólar y el dólar aumenta violentamente y en forma permanente en el tiempo, generando una reducción significativa de mis márgenes de contribución o de mis utilidades hasta llegar a la pérdida, yo voy a tener que, en este caso, achicar la estructura de costos de mi empresa. Elemento principal, los trabajadores. Puedo tener un problema de una depresión económica que afecta el mercado o el segmento del mercado en el que estoy y que mi producto deja de ser requerido en los volúmenes en que lo estaba produciendo y debo achicar mi organización. Y de nuevo al interior de la empresa, bajas en la productividad. Puede que mi tecnología que estoy aplicando a mis procesos esté quedando obsoleta y que las continuas reparaciones o lo que sea hace que no logre dar con lo que necesito. Y mis costos aumentan significativamente ante los niveles de productividad que hacen que deba, en este caso, achicar mi organización. En el inciso segundo tenemos el desahucio escrito del empleador al trabajador, pero trabajadores que tienen poder para representar al empleador. Expresamente, el código manifiesta que en este caso calificarían gerentes, subgerentes, agentes, apoderados de la empresa que poseen, se les ha facultado para, en este caso, representar a la empresa a niveles de administración, lo que sería en este caso una jefatura, un gerente que administra a los trabajadores, puede comprar, puede vender, puede, lo que yo le haya facultado en este caso en la posibilidad de existencia de poderes de representación de la empresa. También el desahucio escrito del empleador se aplica a trabajadores de casa particular, que es una persona de exclusiva confianza de su empleador. O cargos o empleados que trabajen en una organización que sean de exclusiva confianza del empleador. Como por ejemplo, si ya salimos del ámbito de lo que serían gerentes, subgerentes, podríamos estar hablando de un asesor que trabaja exclusivamente para el empleador o el gerente general de la empresa, la secretaria, el chofer, alguien que en este caso está para cumplir funciones de confianza que le va a encomendar el empleador. El artículo 161 sí da derecho a indemnización. Ya lo veremos más adelante y que lo vamos a clasificar en una grilla de acuerdo al artículo y al tipo de indemnización que se pueda pagar. El artículo 161 bis permite poner término a la relación contractual a un trabajador que tenga decretado o esté calificado con una invalidez parcial o total
De acuerdo al Código del Trabajo, manifiesta que una persona que tenga invalidez decretada por el COMPIN no es justa causa para generar el término del contrato. Y si nos vamos a la jurisprudencia que existe ya a nivel de la Dirección del Trabajo, en la Dirección del Trabajo, el análisis comprende que si una persona que cumple una función determinada dentro de la organización ha sido decretada con invalidez total o parcial que impidan, por razones de salud o de sus capacidades o energía o fuerza para poder desempeñar esa posición o puesto de trabajo, primero, en el análisis lógico es que el empleador debiese buscar otro puesto que se pueda ajustar a las capacidades, competencias y condiciones de invalidez que tenga el trabajador. Si no logra efectivamente tener esa condición, entre comillas, tendría que pedir al tribunal cese del trabajador. Pero siempre va a ser como sin causa justa, o sea, como una causa aplicada de término que no tiene una justificación real. Por lo tanto, el artículo 161 bis se anticipa a las condiciones que corresponderían al artículo 168, letra B, generando un incremento del 50% de la indemnización por año de servicio en el caso de que corresponda o que no haya opción de mantener al trabajador que tiene un problema de invalidez total o parcial en la organización. Entonces, sin tener que recurrir al tribunal, y si yo pago incrementada esa indemnización por no corresponder a una causa justificada, podría estar aplicando el artículo 161 bis. El artículo 163 bis es otra causal de término de la relación contractual, pero que en este caso corresponde a un procedimiento concursal de liquidación a la que se ha sometido el empleador. O sea, el empleador ha analizado la viabilidad de funcionamiento de su empresa, su incapacidad de cumplir con las obligaciones contractuales y de pago que corresponderían a la operación de la misma, y recurre a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para que en este caso se analice la situación y se llegue a generar la carta de certificación de liquidación de la organización. En este caso, le estamos poniendo término de contrato a los trabajadores por liquidación completa de la organización. O sea, no puede funcionar más. Y por último, tenemos el artículo 171, que como condicionante específica es condiciones que están expresadas en el artículo 160, numeral 1, 5 y 7, pero en que no es el trabajador quien las realizó, sino que es el empleador. Ha generado, en este caso, las situaciones puntuales del artículo 160, número 1, conductas indebidas de carácter grave hacia el trabajador. El numeral 5, actos, omisiones o imprudencias que podrían afectar la seguridad o salud de los trabajadores, pero originadas por el empleador. Y el numeral 7, que correspondería a incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato por parte del empleador. Porque esto debe ser definido por el juez del tribunal laboral. O sea, yo una vez que quiero o veo que se aplicaría en estas condiciones, debo recurrir al tribunal y es el juez el que va a sentenciar, no es el trabajador. El trabajador va a una condición, yo quiero el autodespido aplicándose estas condiciones a mi empleador y que me dan derecho a tener indemnización. Ya vamos a ver las indemnizaciones a las que podría tener. Pero dependiendo de la sentencia judicial, puede ser aceptada o rechazada. Si el juez rechaza, en este caso, esta causal que está aplicando de autodespido por parte del trabajador, el trabajador se ve bajo la condición de que hubiese presentado su renuncia voluntaria a la empresa, sin derecho a indemnización alguna. Si la acepta el juez, va a depender de
qué condiciones son las que originaron el término del contrato. Si estamos hablando de la condición del numeral 1 y 5, o sea, las conductas indebidas de carácter grave, los actos, omisiones o imprudencia, el juez podría decretar que se apliquen las indemnizaciones del artículo 161, incrementadas hasta en un 80% por ser indebidas de acuerdo al artículo 168. Si correspondería al numeral 7 del artículo 160, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, en la sentencia el juez podría establecer el pago de las indemnizaciones del artículo 161 incrementadas en un 50%, calificándolas, de acuerdo al artículo 68, letra B, como injustificada. Pero, que es la situación más grave para el trabajador, si el trabajador invocó en forma maliciosa las letras B y F del numeral número 1 del artículo 160, es decir, acoso sexual o laboral, y en la sentencia el juez determina que esta solicitud efectuada por el trabajador era maliciosa, el juez puede sentenciar indemnizaciones por perjuicio hacia el empleador dentro de lo que sería la sentencia, y en forma adicional el empleador podría recurrir a una demanda civil hacia el trabajador. Por lo tanto, cuando quiero invocar el autodespido, similar a lo que observábamos dentro de lo que era el artículo 160, tengo yo como empleado, como trabajador, que tener los medios de prueba y no simplemente hacer una declaración sin justificación alguna, porque se me puede revertir la situación que quiero demostrar. Estos son, en este caso, todo el articulado existente en el Código del Trabajo que permitiría llegar a generar el término de la relación contractual. Hemos completado la revisión de los artículos que nos facilitan el término del contrato de la relación laboral. En el siguiente video revisaremos los tipos de indemnizaciones por cada una de estas causales, de acuerdo a la grilla que te presento en pantalla. Nos vemos en el próximo video.